Esta semana ha sido de esas semanas en las que la tecnología se disfraza de noticias de fin de año, pero por debajo está ocurriendo algo mucho más serio. Se están ajustando las reglas del poder, porque mientras tú ves titulares sobre IA cada vez más capaz, lo que de verdad se está moviendo es esto. ¿Quién consigue chips y bajo qué condiciones? ¿Quién controla la energía que necesita la IA? ¿Quién se queda con el relato público cuando una plataforma falla? ¿Y qué países están ganando posiciones sin hacer ruido? El chip vuelve, pero con peaje y con permiso. El tema dominante de la semana ha sido Nvidia y sus chips H200R rumbo a China, con un detalle que lo cambia todo a no es un envío normal. Es una operación política, regulatoria y estratégica. La información que ha circulado estos días apunta a que Nvidia planea arrancar envíos hacia China a mediados de febrero de 2026, intentando llegar antes del Año Nuevo Lunar con una primera ola que podría traducirse en decenas de miles de chips, equivalentes en módulos. Pero lo más importante es la condición en China. Aún tendría que dar su visto bueno, y ese permiso no es automático. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Cuando un país tiene que aprobar la entrada de un chip extranjero para entrenar IA, lo que está haciendo no es comprar tecnología, está gestionando soberanía. De hecho, se menciona que los reguladores chinos estarían valorando exigir una especie de pack implícito, aunque parte de las compras vayan acompañadas por hardware doméstico, para que el país no pierda el impulso de su propia industria. ¿Y por qué ocurre todo esto ahora? Porque semanas atrás, en Estados Unidos, se produjo un giro de política en permitir exportaciones de H200 a China con un peaje del 25%. Ese detalle es clave, porque convierte el chip en una especie de exportación permitida. Pero grabada, no es solo negocio, es instrumento de presión. Esta semana, el mensaje que queda es muy claro. El cómputo ya funciona como un recurso estratégico gas, como el petróleo. Solo que aquí el barril es una GPU, y el precio no es solo dinero. También es control. Y, ojo, porque esto ha tenido otra derivada muy importante y la conversación del mercado. Se ha visto un movimiento de capital en el que algunos inversores internacionales dicen estar reduciendo exposición a las grandes tecnológicas estadounidenses por miedo a burbuja y mirando con más interés a empresas chinas ligadas a IoA impulsadas por apoyo interno y por la idea de que China está cerrando la brecha. Esto no es solo finanzas, es percepción global, es narrativa. Y la narrativa, en tecnología, mueve dinero, y el dinero mueve capacidad real. Cerramos este acto con una idea en cuando el chip necesita permiso político para cruzar una frontera. La IA ya está dentro de la geopolítica hasta el cuello. Y pasamos al segundo acto, la guerra comercial, que se pospone para no romperlo todo ahora. La guerra comercial se aplaza en chips legacy y estabilidad aparente. Esta semana también hemos visto un movimiento que parece menor, pero es un mensaje enorme. Estados Unidos retrasa hasta 2027 la imposición de nuevos aranceles sobre chips chinos, especialmente los llamados legacy, los chips viejos o de tecnologías maduras, que aunque no sean los más avanzados, están en todo. Coches, electrónica de consumo, telecomunicaciones, industria, incluso sistemas sensibles. ¿Por qué es importante? Porque el mundo lleva años obsesionado con el chip puntero para IA, y mientras tanto, el chip normal es el que mantiene la economía funcionando. Si eso se encarece o se corta, se paran fábricas, suben precios, y el coste político se vuelve real. El retraso tiene también lectura diplomática. Se interpreta como parte de un esfuerzo por estabilizar relaciones después de tensiones y amenazas cruzadas. El mensaje de fondo es: ¿vamos a pelear? Sí, pero no hoy con todo el peso, porque hoy necesitamos que el sistema no explote. Esto cuadra con una sensación más amplia de final de año. Muchos gobiernos están reajustando su postura para 2026, intentando llegar a un equilibrio raro, presionar sin romper cadenas de suministro, castigar sin dispararse en el pie. Y si un tema aparece como telón de fondo aquí, es la energía, porque la IA, los chips y la nube no funcionan si no hay electricidad suficiente y estable. Y ese es el tercer gran campo de batalla en infraestructuras y redes eléctricas tensionadas por centros de datos. Europa lo está viviendo de forma muy clara,
Hay listas de espera de conexión, saturación de red en zonas concretas y un debate que va a explotar en 2026. ¿Quién tiene prioridad? ¿La industria tradicional o los data centers? Así que este segundo acto deja otra conclusión. La geopolítica del chip no va solo de prohibir y permitir, va de asegurar que la economía aguante el impacto. Y eso nos lleva al tercer acto. El recordatorio incomodón: puedes negociar chips y aranceles, pero si se rompe la seguridad, se rompe todo. Ciberseguridad, el parche o muere de fin de año. Si tuviera que escoger una lección técnica de esta semana, sería esta: en que la infraestructura crítica sigue siendo sorprendentemente vulnerable. Ha habido mucha atención sobre una vulnerabilidad grave en firewalls, WatchGuard, Firebug, un equipo muy común en empresas pequeñas y medianas, con riesgo de ejecución remota de código sin autenticación y con actividad de explotación que llevó a que se catalogara como vulnerabilidad explotada activamente con obligación de parcheo urgente para entornos gubernamentales. Esto es importante por tres razones. Primero, porque un firewall es literalmente la puerta de una red. Si esa puerta se abre, todo lo demás se convierte en pasillo. Segundo, porque demuestra algo que se repite cada año, pero en 2025 ya es demasiado grande para ignorarlo. La superficie de ataque de la economía digital es enorme y los atacantes se mueven rápido con automatización, con escaneo masivo y con objetivos que no siempre son robar dinero. A veces es persistencia, espionaje y acceso. Tercero, porque esto conecta con geopolítica, sin necesidad de decirlo abiertamente. Cuando una vulnerabilidad se explota en caliente, los actores con recursos estatales suelen estar entre los primeros en moverse. Y cuando eso ocurre, la ciberseguridad deja de ser y se convierte en seguridad nacional, aunque esté sucediendo en una pyme. Este tercer acto, en resumen, nos dice: la carrera por la IA puede ser espectacular, pero la caída suele venir por lo básico, con parches, configuraciones, puertas de entrada. Y ahora vamos al cuarto acto: el fin de año de la IA como producto, como plataforma y como hábito. Tu año con la IA, plataformas que quieren que no salgas de su ecosistema. En la recta final de 2025, la IA está entrando en una fase muy concreta, a la fase de producto de masas con retención emocional. Esta semana hemos visto dos señales claras. OpenAI ha empujado funciones de fin de año tipo resumen personalizado de uso, muy al estilo Wrapped, para que el usuario sienta que la IA forma parte de su vida digital, no solo de su trabajo. Y al mismo tiempo, ajustes de personalización del tono y estilo, algo que parece pequeño, pero que en realidad es pegamento. Cuando un sistema se adapta a tu forma de hablar, cuesta más cambiarte a otro. En paralelo, Google ha acelerado su ofensiva con Gemini, incluyendo grandes drops de funciones y la integración de modelos más potentes en herramientas como Notebook. Es una estrategia de ecosistema en que tu investigación, tus notas, tus documentos y tu asistente estén en el mismo lugar. Y aquí está el punto clave para tu canal. Como creador, en 2026 vamos a ver una batalla brutal por la atención, pero no solo por atención humana, por atención productiva, por horas de trabajo, por flujo de creación, por hábitos. El ganador no será solo el que tenga el mejor modelo, será el que consiga que tú no quieras salir de su plataforma. La semana en que el fin de año se volvió estratégico. Si tuviera que resumir la semana del 22 al 27 de diciembre de 2025 en una frase, sería esta: el mundo está cerrando el año reconociendo que la IA no es una app, es infraestructura, es energía, es chip y es poder. Nvidia prepara envíos H20 a China, pero el permiso político y las condiciones muestran que el chip ya se negocia como recurso estratégico. Estados Unidos retrasa aranceles sobre chips chinos legacy hasta 2027, señal de que la guerra comercial también se administra para no romper la economía. Ahora, ciberseguridad vuelve a recordarnos que lo crítico no se cae por lo nuevo, sino por lo básico cuando no se parquía, y las plataformas de IA cierran 2025, convirtiendo la IA en hábito personal, para que el usuario se quede dentro. Pregunta para tu comunidad: ¿qué crees que define más el futuro en los chips? ¿La energía o la regulación? Te leo en comentarios.